Muy buenas noches a todas. Muchísimas gracias para estar aquí hoy día a la noche. Primero que nada, quiero decir que esta clase está dedicado y queremos primero agradecer la donación del día de estudios de hoy a Adela Ergas y familia Leilui Nishmat de José Alberto Yakard Ventura Zecher Tzadik Livraja. Hoy día, Parashat Kitetse, pero también quería agregar y decir que también hoy día quiero dedicar este shiur también Leilui Nishmat para Amikam, perdón, se me fue el nombre, buscando el nombre, Amikam Ben David Halevi, que es el papá de Ilan Doron, Zecher Tzadik Livraja, y también para la refuah shlema de Rafael Ben Pnina. Ustedes saben, Parashat Kitetse es uno de los parashiot que tenemos los más mitzvot en este parashat. Tenemos 74 mitzvot. Y aquí hay un mensaje extraordinario que nosotros podemos sacar justamente en Chodesh Elul. Nosotros sabemos que en Elul es el último mes del año, es el mes que Hashem quiere que regresamos donde Él. Él está esperando, es un et razón, Él quiere de nosotros. Y por lo tanto también es nuestra oportunidad de demostrar que también nosotros queremos regresar. Y aquí adentro hay un gran mensaje. Porque muchas veces nosotros pensamos como personas, yo estoy haciendo tefilá porque Hashem necesita mi tefilá. O, por ejemplo, yo necesito hacer tefilá porque ahora necesito cumplir que Hashem me responde eso, que Hashem me ayuda con eso, etc. Pero en este parashá vamos a aprender un gran mensaje. No. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את עם ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. Hashem quería darnos un mérito y por lo tanto nos dio muchas mitzvot. Ahora, cuando hablamos de la palabra lezakot en hebreo podemos leerlo como la palabra zechut, un mérito. Hashem nos da mitzvot porque Él quiere que nosotros vamos a tener un mayor lugar en Olam Haba. Él quiere para nosotros que vamos a recibir recompensas en Olam Haba, en este mundo y también en el mundo venidero. Pero hay un otro pshat que podemos entender en la palabra lezakot. En la palabra lezakot también podemos leer la palabra zach. ¿De dónde conocemos la palabra zach? De shemen zait zach. Cuando hablamos en Hanukkah, estamos hablando sobre el aceite de oliva que es puro. Cuando Hashem nos da mitzvot, no solamente Él nos quiere dar una recompensa en este mundo y en el mundo venidero, pero también nos quiere purificar. Y por lo tanto, cuando Él nos da mitzvot, en vez de verlo como que es un ol, como es difícil para nosotros, justamente al revés, nosotros tenemos que entender que viene para nuestro bien, viene para purificarnos más y más. Y justamente este mensaje lo vemos en la Parashat Kitetse. Porque tenemos 74 mitzvot y al tiro vamos a empezar a ver las mitzvot. Pero quiero empezar primero para decir el pasuk en Mishlei. Y el pasuk en Mishlei nos dice, Ki leviatchen hem leroshecha ve'anakim legargarateja. ¿Qué significa? El Midrash Rabbah nos explica que la Torah y las mitzvot son como una tiara, una corona que una mujer tiene puesta. Y también las mitzvot son como un pearl necklace, como una, ¿cómo se llama? ¿Ya? ¿Me entendieron? ¿Ya? Con de perlas alrededor, un collar de perlas alrededor
de la mujer. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de una tiara, un collar de perlas, estamos entendiendo que es algo que nos viene a to beautify, hacernos más bello, a embellecernos. Y eso que tenemos que entender. Cuando estamos hablando de las mitzvot, tenemos que entender, en vez de ver lo que es un ol, que es difícil de hacerlo, tenemos que entender que ellos vienen a embellecernos. ¿Por qué? Y por qué justamente, bueno, cuando hablamos de una tiara sobre la cabeza de una mujer, entonces entendemos, por supuesto, cada uno va a ver quién es ella. Pero ¿qué significa un collar de perlas alrededor of your neck? Tenemos que entender, cuando nosotros tenemos nuestro neck aquí, entonces lo movemos de un lado al otro. Eso también, cuando estamos hablando de un collar de perlas, que esos son las mitzvot. Las mitzvot y la Torah nos guían en la dirección la misma que es the neck, the objective of the goal of the neck. Por lo tanto, cuando nosotros recibimos la Torah, es para embellecernos, pero también para guiarnos a qué dirección de ir. Y eso vamos a entender un poquito más al tiro. Porque ¿qué vemos en este parasha? Vemos que cada lugar, y eso que nos cuente en Mishlei sobre este pasuk, que las mitzvot son como un tiara y como un collar de perlas, dice, Rabbanan amru, na'aseh divrei Torah chen lerushotecha. ¿Qué significa? כיצד, y al tiro le voy a explicar. אדם בן תורה, בשעה שהוא מסכין הכל, באים ומסבבים אותו ושואלים אותו דברי תורה. דבר אחר, entonces la primera ya hablamos que las mitzvot nos guían en la dirección correcta. Pero también tenemos que entender qué significa embellecer. Rabbi Pinchas dice en la Gemara, lechol makom sheteilech hamitzvot melavot otcha. Podemos ver y leer la palabra kileviatchen de un lado. Podemos decir que la Torah es como un tiara, que explicamos en la primera explicación. Pero la Gemara dice, hay una otra explicación. La palabra leviatchen tiene también un otro shoresh, un otro base que significa lelavot, acompañar. ¿Y qué dice Rabbi Pinchas? Rabbi Pinchas dice, cualquier lugar que tú vas, las mitzvot te acompañan. Por ejemplo, y justamente en este parasha estamos hablando este ejemplo, כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגיך. Cuando vas a construir una casa, ¿qué mitzvah tienes? Entonces, al tiro, las mitzvot te acompañan cuando estás construyendo una casa. Porque ¿qué mitzvah tienes ahí? Ve'asita ma'ake. Tienes la mitzvah de hacer una reja sobre la terraza que chas v'shalom nadie se cae. Después la Gemara sigue. אם עשית לך דלת, המצוות מלוות אותך. Si vas a poner una puerta, también las mitzvot te acompañan. ¿Por qué? שנאמר, וכספתם על מזוזות ביתך. ¿Qué tienes que poner en la puerta? Tienes que poner una mezuzá. Seguimos. אם לבשת כלים חדשים, המצוות מלוות אותך. Significa que cuando tienes nuevas ropas, ¿qué mitzvah te acompañan? Sí tenemos la mitzvah de no poner shatnez. No podemos tener un vestimiento que tiene también lana y lino. Después seguimos. Y malachta legaleach, si te tienes que cortar el pelo, y eso justamente para los hombres, de nuevo las mitzvot te acompañan. ¿Por qué? Lo takifu peat roshechem, tenemos la mitzvah de dejar peot y no podemos cortar las peot. ¿Sí? Eso es la parte justamente aquí que un hombre no se puede como sacar. Después, ve'im haya lecha sadeh v'halachta lachrosh betocha, también si tienes un campo, también ahí las mitzvot te acompañan. ¿Por qué? Porque sabemos, lo tajarosh beshor b'chamor yardav. No puedes poner un jamor, un donkey, un asno, ¿se dice? Junto con un
shor, junto, perdón, voy a ver, ¿alguien me puede ayudar con mi español? Un shor, perdón, es el papá de una vaca. Sí, es un burro. Muchísimas gracias. El burro y el toro. Muchas gracias, Mijal. Gracias por ayudarme. Entonces, que vemos que también no podemos poner en el campo un burro y un toro junto. Después seguimos con el campo. Lo tizrakar mejakilaim. No podemos poner dos tipos de surts de plantas junto. Y después seguimos. Y después, Amar Hakadosh Baruch Hu. Termina la Gemara y nos dice, que Hashem nos dice, Afilu lo hayita osek bedavar, también si no estás haciendo nada, estás simplemente caminando, no estás pensando en nada, Ela mehalech baderech, hamitzvot melavot otcha. También cuando estás caminando, sin intención de hacer nada, you're daydreaming, estás en otro planeta, ¿qué pasa? Las mitzvot te acompañan. ¿Qué mitzvah tenemos? Sheneemar ki karei ken tzipor lefaneja. Tenemos la mitzvah que cuando estamos yendo en el camino y de una vez vemos un nido en un árbol de pájaros, tenemos la mitzvah de espantar la mamá y tomar los guaguas o tomar los huevitos del pájaro. ¿Qué es este mitzvah? Este mitzvah tiene el mismo recompensa de Kibud Urim, que tiene una larga vida, pero nosotros sabemos que este mamá pájaro va a ir donde Hashem y va a llorar. Mira, alguien que tomó mis hijos. En este minuto es como que sí, Hashem se va también a recordar de nosotros y va a decir, es demasiado tiempo que mis hijos están en el exilio, están en el galut. Entonces vemos que podemos poner aquí un título sobre este Gemara, que el título será Mitzvah Goreret Mitzvah. Tenemos una mitzvah, que cuando empezamos a cumplir una mitzvah, automáticamente vamos a poder cumplir una otra mitzvah, porque it's as if we are putting yourselves in the mitzvah mode. Cuando yo estoy haciendo ya un gesed, entonces automáticamente ya quiero hacer un otro acto de bondad. Y así, etcétera, etcétera. Y eso que vemos en este parasha. Por lo tanto, entendemos que la mitzvot que tenemos nosotros es para elevarnos, para perfeccionarnos y para seguir haciendo mitzvot. Por lo tanto, entendemos que cuando hablamos y decimos el pasuk, Hashem chafetz leman tzidko yagdil Torah veyadir, Hashem quiere que nosotros vamos a seguir haciendo mitzvot, porque la única cosa que Hashem quiere para nosotros es el mejor de nosotros. Hashem quiere que vamos a tener un buen lugar en el Olam Haba. Hashem quiere que darnos todo lo que queremos. La única cosa que tenemos que hacer es hacer his will, su razón. Y cuando hacemos eso, ahí recibimos solamente cosas buenas. Nosotros también un poquito podemos entender que cuando hablamos sobre Or Zarua la Tzadik ul Yeshelev Simcha, que hay un luz que sale para el Tzadik y todos que cumplen las mitzvot tienen Simcha. Podemos entender que las mitzvot son como que Chas v'Shalom hay una persona que se está inundando, he's drowning, en el océano, en el mar. ¿Y qué hacemos? Nosotros vamos a mandarlo un tubo, a rubber band, para salvarlos. Eso también son las mitzvot. Las mitzvot vienen no solamente para embellecernos, para perfeccionarnos, pero también para salvarnos. Nosotros tenemos que entender que cuando estamos ocupados con mitzvot, no vamos a estar ocupados con cosas que nos van a llevar a lugares que no corresponden, porque estamos ocupados con mitzvot. Queremos hacer el bien, y cuando empezamos a hacer el bien, entonces queremos hacer más y más y más. Entonces, entendemos, para resumir solamente, las mitzvot de un lado vienen para embellecernos, pero también para darnos una recompensa,
pero también para salvarnos de esta guerra de la vida. ¿De qué guerra estoy hablando? Porque empezamos aquí algo muy interesante. Y justamente quiero también conectarlo con Jodesh Elul, que nosotros decimos el acrónimo de Elul es Aleph, Lamed, Vav, Lamed, Ani le dodi v'dodi li. Yo soy por mí, querido, y mi amado es para mí. Estamos aquí hablando sobre el poder, el koach hatefila, el koach del rezo. Y eso que crea la conexión entre yo y Hashem. Hashem no necesita mi tefila. ¿Sabes quién le necesita? Yo le necesito. Hashem me dice, tú necesito despertarte en la mañana y decirme, Modani, no para agradecerme a Hashem, pero Hashem quiere que nosotros nos conectamos con Él. Cuando estamos ocupados con Él, cuando empezamos a conocernos mejor a nosotros mismos, entendemos que también nosotros tenemos un Helek Elokam Imal. Tenemos un parte de Hashem dentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros cumplimos mitzvot, hacemos tefila, en este minuto estamos conectando con nosotros mismos, pero también, por supuesto, con Hashem. Y aquí empieza la parasha. Y la parasha empieza con una historia muy interesante. Kiteitzeh la milchama. Tú vas a salir a la guerra. Y no solamente eso, nosotros sabemos que toda nuestra vida es una guerra. Pero estamos aquí hablando sobre el Ishat Eshet Yifat Torah. Tenemos el siguiente episodio. Sabemos que en esta época habían guerras que demoraron mucho tiempo. Baruch Hashem, nosotros tuvimos en Eretz Israel Milchemet Sheshet Hayamim que duró 6 días, pero nosotros sabemos cuando aprendimos la historia, habían guerras que duraron 100 años, 30 años, etc. Entonces estamos hablando a este soldado yehudí que está saliendo a la guerra. Y Hashem entiende al tiro cuál será el Yetzer Hara, cuál será la inclinación mala que va a surgir. Porque ustedes saben muy bien que en este tiempo los enemigos, ¿cómo pudieron ganar la guerra? Ellos tenían mucho miedo de los Yehudim, porque sabían que nosotros tenemos el Koach HaTefilá, tenemos a Hashem con nosotros y etc. Entonces mandaron a sus hijas, sus princesas. ¿De dónde sabemos eso? Vamos al tiro a verlo después. Pero, ¿qué pasa? Llegará el soldado yehudí y verá un Eshet Yifat Torah, verá una mujer bella. Y en este minuto, su inclinación mala empieza a subir el Yetzer Hara y se quiere casar con él. Hashem le dice, mira, prefiero que eso no pasa. Pero entiende el Yetzer Hara de esta persona. Por lo tanto, si quieres, puedes tomarla. Toma a esta mujer, llévatela de vuelta a tu casa. Ahí quizás, cuando ya vas a volver a tu casa, ahí te vas a encontrar, porque nosotros sabemos que en este tiempo pudieron casarse con varias mujeres. Entonces, vas a encontrarte con tu mujer, la primera mujer, con tus hijos, quizás ya no lo vas a querer. Pero porque la verdad que ¿por qué solamente este hombre quería a esta mujer? Solamente para su belleza, no porque fue tan un tzadeket. Entonces, en este minuto, la Torah nos dice, ok, ¿la quieres? Bueno, no hay problema. Primero, le tienes que rapar el pelo. Ella tiene que crecer sus uñas muy largo. Ella tiene que llorar por sus papás durante 30 días. Y después ella tiene que sacar su simlat shivia. Ella tiene que sacar el vestido de que tenía antes. Entonces, momentito, si estamos hablando sobre guerras, no hay ningún prisionera que viene a la guerra con vestimiento de boda. Entonces entendemos al tiro que los enemigos mandaron a sus hijas para ¿cómo se dice eso? Para que the men should fall in love with those women. And then
Los hombres van a hacer cosas que no son tan malos y así Hashem va a estar enojado. No son tan buenos y así Hashem nos va a enojar con nosotros y así nos vamos a ganar en la guerra. Pero este hombre entonces ya llevó a esta mujer a la casa. Lloraba durante 30 días y todavía este hombre se quiere casar con esta mujer. Él puede, pero sigue la Torah y le dice, ok, te dejamos casar con él. Pero mira interesante, ¿qué será el siguiente pasuk? Porque después que vemos, empezamos a ver la historia del Ben Sorer Morer. Y al tiro quiero clarificar que este episodio del Ben Sorer Morer, Chazal nos cuentan que nunca pasó, pero nos viene a enseñar una lección. ¿Qué fue el Ben Sorer Morer? Hablamos sobre que cuando de esta unión de este hombre con este Eshet Yefat Toar, de esta mujer que él tomó como prisionera y se casó con ella para su belleza, de esta unión va a salir un hijo que va a ser un Ben Sorer Morer. ¿Qué fue este hijo? Este hijo es un caso que casi está cumpliendo 13 años. Son solamente 2 meses o 3 meses que puede pasar este acto, que este young man, este joven, empieza a tomar vino, empieza a tomar carne sin cocinarlo, raw meat, empieza a hacer cosas horribles a sus papás. ¿Y qué tienen los papás que hacer? Lo aleinu, le tienen que llevar al bedín, al juicio, y ahí, al frente de todo el pueblo, hay que matar este niño, este joven. ¿Y por qué la hacemos? Porque mejor que muere todavía un sadik sin que Chas Shalom después se convierte en un rasha mucho más grande. Este episodio nunca pasó, pero ¿cuál es la lección? Sí pasó una vez, perdón, porque ya estoy adelantándome, con David Amelech. Nosotros sabemos que David Amelech se fue una vez a la guerra y se llevó un Eshet Yefat Toar. No me recuerdo exactamente que fue de Melech Cush. Voy a averiguar de nuevo, se me olvidó, pero junto de esta unión que salió cuando David Amelech tomó a esta mujer, nació un hijo que se llamaba Avshalom. Avshalom fue un hijo rebelde terrible a su padre. No solamente eso, pero durante su vida, Avshalom quería matar a David Amelech, tal cual. Entonces aprendemos ya que la Torah me dice, ¿quieres hacerlo? Te dejo, pero tienes que saber las consecuencias. Nosotros entonces aprendimos un poquito que sobre el Eshet Yefat Toar, nosotros, cuando hablamos después también sobre el Ben Sorer Morer, tenemos que entender que hay cosas en la vida que podemos utilizar. Hashem nos da la vida y nos dice, ¿quieres? Aquí está el mundo para ti, disfrútalo. Pero tenemos que entender cómo disfrutarlo. ¿Cómo podemos utilizarlo? ¿Le estamos utilizando para bien? O quizás, Chas Shalom, le estamos usando para mal. Yo pienso que eso es el mensaje del Eshet Yefat Toar. ¿Qué es la conexión que queremos con Hashem? ¿Queremos hacer un Naval Birshut Torah? ¿Queremos hacer una persona que está haciendo todas las cosas, comiendo como una asco, todos los carnes kosher en el mundo, pero se está portando como no sé qué? Sí, pero está comiendo comida kosher, pero no es eso que la Torah nos habla. La Torah nos habla de Kedoshim Tihiyu. Nosotros tenemos que purificarnos. Sí, tú puedes, pero no es la manera que la Torah quiere de nosotros. Entonces podemos también un poquito entender que esto para allá de Eshet Yefat Toar, que salimos a la guerra, es la guerra diaria con el Yetzer Hara. Y Rav Shimon ben Lakish nos dice, ¿tú quieres ganar esta guerra? Te voy a dar algunos consejos.
Uno, tienes que entender que aquí hay que usar el Yetzer Hatov. Tiene que ser más fuerte del Yetzer Hara. 2, hay que estudiar Torah para entender cuáles son mis prioridades correctas en la vida. 3, Kriyat Shema. Tienes que enfocarte quién es Hashem y cuál es su existencia. Y después entender el cuarto, entender que estamos viviendo en este mundo. Es solamente un pasaje. Como sabemos la historia famosa que una vez llegó un hombre, un businessman, al Hafetz Haim. Y nosotros sabemos que el Hafetz Haim vivió en mucha pobreza. Había una silla, una mesa y una cama. Eso fue todo. Entonces el businessman preguntó al Hafetz Haim, no entiendo, ¿dónde están tus muebles? ¿Solamente tienes eso? El Hafetz Haim le respondió de vuelta y le dijo, Señor, perdón, ¿y ustedes dónde están sus muebles? ¿Por qué ustedes no lo tienen aquí con ustedes? El businessman respondió, pero Hafetz Haim, yo estoy solamente aquí en pasaje, estoy aquí en visita, estoy en viaje. No es mi lugar definitivo. El Hafetz Haim le respondió, él dijo, escucha que dicen tus orejas. Este mundo es solamente un pasaje. Estamos aquí, es un viaje largo, es un corredor, pero estamos llegando al Olam Haba. Eso es nuestra casa, definitivo y permanente. Entonces, cuando enfocamos en eso, que estamos aquí para una transición para llegar al mundo venidero, ahí vamos a entender cómo ganar esta batalla diaria del Yetzer Hara. Y por lo tanto, si estamos ya hablando sobre Chodesh Elul, tenemos que entender que son pasos chiquititos que tenemos que hacer en la vida. Cuando hoy día justamente escuché una shiur de Rav Ashkenazi, y él habló tan lindo y dijo algo muy verdadero. Hicieron un estudio y miraron cuál es la palabra más googleado el 1 de enero. ¿Y qué palabra salió? Dieta. También hicieron un otro estudio y dijeron que cuando, por ejemplo, el primer día de la semana, lunes, también la palabra dieta sale mucho más que otros días. ¿Qué pasa? Cuando empezamos un nuevo beginning, entonces queremos que hacer pasos. Pero cuando justamente escuché a alguien me dijo, sabes que antes del COVID yo corría kilómetros y kilómetros todos los días y hoy día ni siquiera me estoy moviendo del sillón. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo llegar a correr de nuevo? Entonces son los pasos chiquititos en la vida que hacen cambios. Y tenemos que entender justamente cuando empezamos en Elul, no estamos hablando de empezar a hacer cosas gigantes. Estamos hablando de hacer cosas chiquititos, kabbalot. Me tomo sobre mí mismo de hacer una pequeña detalle, una pequeña acción que va a cambiar y me va a recordar qué es mi meta, a dónde quiero llegar. Y eso es la verdad, el Cheshbon HaNefesh. Quiero aquí hacer propaganda para nuestra querida Rebbetzin Debbie, que hace un trabajo maravilloso que todos los días de Elul está mandando un video sobre cómo trabajarnos en este mes tan especial. Pero tenemos que entender que cuando estamos hablando sobre acciones pequeñas, estamos hablando porque queremos que eso se quede en el tiempo. Si voy a tomar ahora cosas grandes, sabemos que después de 2-3 días, este Kabbalah, que me tomó sobre mí mismo, no le voy a poder, to keep up in time. Y por lo tanto, son las cosas chiquititas que eso cambia en la vida. Nosotros sabemos que Jajamim nos dicen el siguiente pasuk. פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כאולם. Usted solamente tienen que abrirme
un hoyo de una aguja, un hoyo tan chiquitita. Y yo ya después le voy a abrir un olam, una puerta de un salón gigante. Pero tú tienes que empezar con algo chiquitito, con un baby step. Cuando tú empiezas con este baby step, yo te voy a ayudar. Yo pienso que también eso es el concepto del shofar. Cuando miramos al shofar, el shofar al principio tiene un hoyo muy chiquitito donde la boca tiene que meterse para soplar en el shofar, pero al final del shofar tiene un hoyo grande. Tú tienes que empezar y Hashem te va a ayudar. Pero son este cabalot que nos salvan en la vida, que nos cambian como personas. Y aquí le quiero contar una historia bonito que escuché. Nosotros sabemos que hay muchos Yehudim hoy en día que quieren subir los huesos o los cuerpos de sus seres queridos que vivan en Uzbekistán, en Azerbaiyán, en todos estos lugares, porque no hay comunidades allá y no quieren que el cuerpo estará, sus seres queridos estarán enterrados allá y quieren subirlo a Eretz Israel. Entonces llegó una persona mayor y dijo, mira, yo tengo mi papá enterrado en Uzbekistán, por favor, llamó al Rav Eckstein, por favor, quiero mucho que ustedes tratan de volver a Uzbekistán, sacan los huesos y le llevan a Eretz Israel. Rav Mendel Eckstein viajó con esta misión a Uzbekistán, encontró el cementerio y tenía que abrir el arón, the coffin. Y estaba seguro, estaba una persona que falleció casi antes de 80 años. Entonces estaba seguro que se va a encontrar con casi solamente los huesos. Pero con su shock tremendo, se encontró con la talit. Nosotros sabemos que Chas v'Shalom, después de 120 años, envolvemos el cuerpo en el talit que usó la persona durante su vida. El talit fue impecable. Normalmente nosotros sabemos que se deshace el talit normalmente. Sí, se encontró con huesos, pero él estaba en shock. ¿Cómo puede ser que todo el resto del vestimiento del cuerpo no estaba y solamente el talit estaba alrededor del cuerpo, de los huesos? Entonces tenía mucho miedo porque como entendió que es una persona muy tzadik que estaba aquí enterrado, pero le subió con todo la kedusha que merece esta persona a Eretz Israel. Y cuando llegó a Eretz Israel, él fue a buscar donde Abraham Kanievski, ¿qué tengo que hacer con este talit? Porque normalmente se usa un otro talit para de nuevo enterrar a esta persona. El Rav respondió, si este talit se quedó entero, es porque hay algo con este talit y hay que enterrar a esta persona de nuevo con su talit. Después que terminaron de hacer todo eso, se fueron a la persona, al hijo de esta persona que falleció, ya fue un nieto, y le pidieron, ¿cómo puedes explicar de este talit? ¿Qué fue tan especial que este talit como se quedó intacta durante tantos años? El hijo o el nieto respondió, it's not a wonder. Cuando mi abuelo empezó a usar su talit, él hizo un kabbalah, se tomó sobre sí mismo, que nunca hablará en la tefilá cuando tiene su talit puesto. Este kabbalah le salvó y se quedó para años después para demostrarnos un kabbalah pequeño, chiquitita, es que nos queda hasta siempre. Nosotros seguimos y entendemos que en este parashá hay tantos actos de chesed que cuando tú ves a tu amigo y le tienes que ayudar, vemos actos de chesed. Tenemos que entender que no es solamente hacer actos de bondad, de ayudar al otro,
Pero yo pienso, una de las cosas más grandes que tenemos que entender es entender qué está pasando con la otra persona. Tenemos que tratar de ponernos en los zapatos del otro. Tenemos que entender que cuando yo estoy aquí, te entiendo. Brené Brown, una famosa psicóloga, dice que es la diferencia entre simpatía y empatía. Simpatía es cuando hay una persona que se cayó dentro de un hoyo, yo grito de arriba a la persona en el hoyo y le dice, ¿todo bien allá? ¿Necesitas algo? Pero empatía es que cuando la persona arriba ve una persona dentro de un hoyo muy profundo, él baja en este hoyo a esta persona y le trata de reanimar. Le dice, estoy aquí contigo, vamos a salir junto contigo. Yo pienso, eso es Gesed. Gesed hay una historia muy famosa de Rav Yisroel Persmansky, que una vez todavía fue en Polonia, que tenía que ir a un hombre muy rico para juntar plata para el pobre. Fue muy frío en estos días, fue justamente en mitad de invierno. Y llegó al hombre rico, le tocó la puerta y el hombre rico le dijo, entra, entra. Y el Rav empieza a contar sobre cómo estás tú, qué estudiaste, empieza a decir divrei Torah, hasta que el hombre rico ya dijo, ya estoy totalmente congelado, ¿puedes por favor entrar? Entraron. Y ahí el Rav empezó a decir, ahora te voy a explicar la necesidad de los pobres de nuestra ciudad. Tú entendiste que cuando tú estuviste afuera en el frío y sentiste el frío, ahí pudiste entender qué está pasando con los pobres de la ciudad. Y ahí te estoy por favor pidiendo que das una donación para Tzedakah. Gesed es meternos, no solamente por hacer actos de bondad, pero entender quién es el otro. Y eso nos lleva a entender que cuando estamos hablando con el otro, tenemos que entender que cada uno es un hijo de Hashem. Me encanta el cuento del Rav de Lubavitch, que una vez le llegaron y le pidieron, ¿cómo es posible que tienes tanta paciencia? Fue ya un hombre muy avanzado en edad y estaba sentado horas y horas y horas recibiendo personas, dando $1, que eso fue su costumbre, y hablando con gente. Habían gente que cuentan que tenían una cita con él a las 3, a las 4 de la noche, como no podemos ni siquiera entender. Y una vez alguien llegó y le dijo, pero no entiendo por qué amas tanto a la gente. Entonces él dijo, un momentito, ven aquí. What are you dealing with? Entonces respondió, yo tengo diamantes y esto que yo estoy haciendo. Entonces el Rav le dijo, ¿puedo por favor ver tus diamantes? Entonces él dijo, mira, todos se ven iguales, como no veo ninguna diferencia entre todos estos diamantes. Este businessman le respondió al Rebbe, pero Rebbe, no entiendes el valor de los diamantes porque tú no te conozcas, tú no te conoces en el valor de qué es un diamante. El Rebbe le respondió, escucha qué estás diciendo tú. Yo entiendo cuál es el valor de cada yehudí. ¿Qué significa ser un hijo de Hashem? Yo veo este valor, no importa si es religioso o no religioso, si cumple Shabbat o no cumple Shabbat. Que yo veo es que es un hijo de Hashem. Si es un hijo de Hashem, es un diamante y no hay un diamante más preciado que él. Y eso que tenemos que entender y sacar también de este parashá, que cuando estamos hablando de Gesed, entender y meternos en los zapatos del otro, pero también entender con quién estamos hablando todo el día. ¿Cómo podemos despreciar a otra gente? ¿Cómo podemos devaluar sus opiniones? Si cada uno es un hijo de Hashem, ¿nosotros sabemos en qué estatus está al frente de los ojos de Hashem? Por supuesto que no, pero sabemos que es un hijo de Hashem. Para terminar,
Perdón, estoy rápido pasando. Tenemos que simplemente, después que vemos todos estos mitzvot en la parasha, quiero también terminar con algo que tenemos que entender cuando hablamos sobre un Kabbalah. Cada acto cuenta. Cuando estamos pasando de vuelta en la historia, estamos hablando sobre Moshe Rabbeinu, sabemos que cuando tenía que escaparse de Egipto, llegó a Midian. Cuando llegó a Midian, llegó al pozo y allá vio que las hijas de Yitro le estaban burlando los otros, le estaban molestando los otros pastores. Entonces Moshe Rabbeinu les ayudó a las hijas de Yitro. ¿Qué pasó después? Las hijas volvieron a la casa, contaron a su papá qué pasó y Yitro, pensando, quizás pueda ser un buen shidduch para una de mis hijas, tenía 7 hijas, entonces dijo a Moshe Rabbeinu, ven a mi casa. Y dijo a sus hijas, invítenlo a la casa y les sirvió un su'uda. Les sirvió como una festín, como comida. ¿Qué vemos después? Años después, cuando ya estamos después de Kriyat Yam Suf, ¿qué pasa? Yitro se encuentra con los Yehudim en el Midbar. ¿Y qué pasa allá? Moshe Rabbeinu invita a Aarón y todos los Zekenim para venir y para recibir a Yitro. Y no solamente eso, pero también después para servirlo y darlo comida, etc. Tenemos que entender que la historia de Moshe Rabbeinu pasó antes de 50 años, pero Moshe Rabbeinu dice, yo quizás Yitro tenía otros pensamientos en su cabeza, pero una cosa yo quiero que te voy a recordar, este chiquitito acto que tú hiciste, que me diste comida cuando yo estaba escapándome a Midian, eso ahora te voy a decir porque ahora yo estoy devolviéndote este acto. Tenemos que entender que cuando nosotros hacemos un acto pequeño, como dijo Rav Pesach Cohen, venatenu. Cuando yo hago chesed, eso se me devuelva. Es una palabra que podemos leer de los dos lados. Porque cuando yo hago un acto bueno para alguien otro, este acto me va a llegar a 100 veces de vuelta. Solo para terminar una historia chiquitita que justamente escuché hoy día de Rav Shear, fue sobre un hombre que se llamaba Joe, que ya estaba esperando mucho tiempo para casarse y no encontró ningún shidduch. Al final llegó su amigo Ralph y como le dio ánimo, le dijo, no, tú lo puedes y yo te voy a conseguir un shidduch. Y Baruch Hashem le consiguió un shidduch y Baruch Hashem se casaron y un fin muy feliz. Años después, el hijo de Joe estaba en el camp y vio que a un otro niño le estaban burlando, le estaban molestando, etcétera, etcétera. Entonces, este hijo llegó de vuelta a la casa y le dijo, me siento muy mal para este niño que le están molestando. Entonces, el papá le dijo, mira, invítalo a tu casa, haga gesed con él, invítalo, dale ánimo, etcétera, etcétera. Este día, Joe recibió una llamada de su amigo Ralph y le dijo, no tengo palabras para agradecerte para todo que hiciste hoy día para mi hijo. Tú lo subiste todo el ánimo. Y Joe le respondió, ahora yo entiendo por qué que tú, el acto que tú me hiciste años atrás, cuando tú me diste todo el jizuk para subirme el ánimo, ahora yo lo puedo devolver, ni siquiera sabiendo eso, de vuelta. Tenemos que entender que cada acción cuenta, cada acto bueno, cada pensamiento que tenemos en cuenta. Hashem cuenta and keeps track of even the smallest things, también de las cosas más pequeñas, y nos va a dar una recompensa, años quizás, décadas, años después, para este acto que hicimos años atrás. Tenemos que entender que cuando estamos hablando de la mitzvot,
como vimos en este parasha que tenemos tantas mitzvot. Las mitzvot llegan para embellecernos, pero también, no solamente embellecernos, también de darnos recompensa en el mundo venidero y también para disfrutar y saber cómo vivir de este mundo, cómo ganar la guerra diaria que tenemos que batallar todos los días. Le agradezco mucho para escucharme. I wish you all a Shabbat Shalom u'mevorach. Muchísimas gracias por estar aquí y Bezrat Hashem que podemos aprovechar estos días de Chodesh Elul para באמת להתחזק, para ser más fuerte y para cumplir con todo que Hashem pide de nosotros. También un acto chiquitito nos va a abrir un mundo entero, pero tenemos que recordar, hay que hacer estos actos chiquititos. Muchísimas gracias y Shabbat Shalom.